vamos a explicaros quién es Alicia Abad Perales, muy por encima, porque las personas que tienen un currículum de verdad suelen ser personas que lo comprimen en 3 o 4 líneas, como ha hecho ella. Y las personas que tienen un currículum más cuestionable, pues acaban haciendo 3 páginas, metiendo todo tipo de cosas y hay que resumírselo, ¿no? En este caso, ella nos lo ha dado ya muy masticado y te lo agradecemos, Alicia. Ella es lingüista, estudió lenguas modernas, culturas y comunicación en la Universidad Autónoma de Madrid y un máster de lingüística en los Países Bajos. Le fascina todo lo que tenga que ver con el lenguaje, desde su parte más técnica en las ramas de fonología y morfosintaxis, hasta su parte más social, como por ejemplo la manera en la que el poder se configura a través del lenguaje y cómo éste se manipula para establecer una visión determinada del mundo. Desde hace 3 años se dedica a las interacciones humano-máquina, ya nos explicará luego esto seguro de qué se trata, en pods conversacionales y está metida, como ella dice, en jardines de humanismo digital y ética en la inteligencia artificial. Algunas de las palabras que he usado para ti son de gestión diaria, pero para los comunes mortales como yo, que nacimos y nos criamos sin que hubiera ni tan siquiera teléfonos móviles, pues necesitará una pequeña explicación, ¿no? Lo que es un bot y lo que es, en fin, estoy exagerando, pero tú me entiendes, desde luego, que no podemos dar por hecho que este tipo de conceptos, pues ya todo el mundo los domina, porque no es verdad, es decir, nos falta toda la información. Pues empieza tú por donde quieras y ahora entramos en unas preguntas que te queremos hacer. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, José Luis, por la invitación y muchas gracias por estas jornadas. Me parece súper positivo que se dedique tiempo a hablar un poco del lenguaje, ¿no? En este caso, el lenguaje y cómo interacciona con las emociones. Y yo, vamos, estoy encantada de hablar de todo lo que tenga que ver con el lenguaje. Así que muchas gracias y empezamos cuando estéis preparados por mí. Pues mira, la primera pregunta que te queremos hacer es empezar por lo básico, porque lo lógico es empezar por lo básico, ¿no? Sin extendernos demasiado, porque tampoco se trata de eso, pero que nos digas, tal y como tú lo quieras definir, qué tenemos que entender por conversación y cómo se desarrolla una conversación. Bueno, pues en realidad es una pregunta que de básico no tiene nada, porque en realidad una conversación es un proceso muy complejo por el cual se establece una comunicación, ¿no? Eso es un poco como la definición más básica. Pero en este proceso, que tiene muchas capas, en realidad pues están ocurriendo muchas cosas, ¿no? En primer lugar, para que se dé una conversación, primero tenemos una idea, que es lo que queremos decir, ¿no? Y luego eso está en primer lugar, luego está lo que al final acabamos diciendo, porque luego al final nos pasa que a veces queremos decir una cosa, luego nos escuchamos decirla y al final hemos metido un poco la pata porque no queríamos decir eso, ha sonado un poco mal y como que hay ahí un poco un malentendido entre nosotros, ¿no? Entonces un poco está lo que queremos decir, lo que al final decimos, luego está lo que la otra persona entiende, ¿no? Y luego está lo que de eso que he entendido, lo que he interpretado, ¿no? Entonces un poco como que en una conversación, en el paso más simple, que es una interacción normal entre dos personas, entre lo que una persona concibe, lo que quiere decir y lo que la otra persona entiende, en realidad hay mucha tela que cortar ahí, ¿eh? Entonces no es tan básico como parece. Entonces, bueno, es un poco una manera de relacionarse, ¿no? Con las personas y de compartir ideas. Y es una forma que vamos un poco masterizando poco a poco con el tiempo, pero que realmente sigue siendo un método falible, ¿no? Y que sigue siendo un método en el que hay malentendidos y las cosas no se entienden bien. Entonces, yo creo que también esos malentendidos también tienen que ver con el formato en el que se da la conversación, ¿no? Que puede ser oralmente, ¿no? Que es como el primer formato que una persona piensa cuando se le dice conversación, ¿no? Que es una comunicación oral entre dos personas cara a cara, ¿no? Que diría también que es la forma más natural de comunicarse, dado que es en la que intervienen más elementos, ¿no? Pues los gestos, la entonación, que son muy importantes ambos a la hora de expresar la emoción, y también un poco la presencialidad, ¿no? Y también, pues por ejemplo, también tenemos conversaciones por escrito, también tenemos conversaciones en lenguaje de signos y de un tiempo a esta parte también tenemos conversaciones telemáticamente, como la de ahora. Y bueno, un poco, pues idealmente una conversación es algo que se construye en turnos conversacionales, ¿no? En que
cada persona que interviene tiene un poco su tiempo y su espacio para poner un poco como su ladrillito, ¿no? Y como construir todo el mundo una, sí, una conversación constructiva, ¿no? Como algo que se construye de manera orgánica. Eso es un poco, a grandes rasgos, como yo entiendo una conversación. Ujú. Hay que tener cuidado con lo que se dice, pero muchas veces es mucho más importante el cómo se dice, ¿no? Y Así en es. las asociaciones de madres y padres, pues cuando nos preguntan, bueno, ¿y qué es lo primero que tenemos que hacer? Y nosotros decimos, pues no entrar como un elefante en una cacharrería, porque claro, de tu primera conversación que puedas tener con el equipo directivo y con otras personas con las que te tengas que relacionar, pues se van a establecer unas ideas por parte de esa persona que te ve por primera vez y entonces a partir de ahí la relación puede incluso ya iniciar torcida, ¿no? Entonces, en las asociaciones, claro, también igual que como padres y madres, pero nos relacionamos con muchas personas, ¿no? Y debemos pues, tener cuidado con lo que decimos, como digo, explícitamente, pero también implícitamente, porque a veces hacemos cosas y decimos cosas sin darnos cuenta de que las estamos diciendo. ¿Y tú cómo crees que podemos mejorar en este sentido, sin que exista, lógicamente, una fórmula magistral que lo pueda arreglar todo, pero cómo crees que podemos nosotros mejorar en ese tipo de conversaciones con lo que decimos implícitamente? Sí, es que es curioso, ¿no? Lo que comentaba antes, que lo que queremos decir no siempre se corrobora con lo que al final decimos. A mí me parece súper curioso que no sea una relación directa, sino que haya ahí algo que pueda salir mal. Y yo creo que muchas veces de esto que estamos hablando de cómo se puede mejorar en una conversación, yo creo que de lo que habla es un poco de lo más difícil que una conversación eh, o sea, de lo más difícil que se puede hacer en una conversación, ¿no? Que es que aunque parezca una tontería y aunque sea un término como muy manido, ¿no? Es pues estar presente en la conversación y eso pasa por una escucha activa y por entender lo que te está contando la otra persona y desde dónde te lo está contando la otra persona y entender un poco, ponerse un poco en su piel, ¿no? Y saber de dónde viene y saber tú también en tu posición un poco cómo encajas en esa conversación, si es que encajas, y un poco como que yo creo que si se hace ese trabajo previo de escucha activa y de estar presente, creo que un poco lo demás, como la adecuación del lenguaje, qué tienes que decir y qué no tienes que decir, o cómo tienes que decirlo o cómo no tienes que decirlo, y un poco también tu lenguaje no verbal, yo creo que van a ir mucho de la mano de ese trabajo previo. Sí, porque es el trabajo que es fundamental para que una conversación empiece con un buen pie, un poco como tu predisposición, ¿no? A escuchar y a entender. Ujú. Vamos a meternos un poco ya con el tema de las emociones, ¿no? Y cómo ligarlas con el lenguaje, ¿no? Y precisamente esto, ¿cómo utilizamos el lenguaje para expresar nuestras emociones y gestionar lo mejor posible nuestra interacción con otras personas? Pues yo creo que nos pasa que muchas veces no sabemos expresar nuestras emociones y nuestras necesidades porque realmente no nos han enseñado, ¿no? No hemos tenido como una educación formal de identificación de la emoción. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿Es celos o es envidia? ¿Es ira o es miedo? Como que no nos han enseñado a identificar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y mucho menos a saber gestionarlo y controlar esa emoción antes de que nos controle a nosotros y tampoco saber expresar esa emoción, ¿no? Yo creo que no ha habido, al menos no desde mi educación formal, no he tenido, o sea, no ha habido cabida para ese tipo de educación, ¿no? Y yo creo que en situaciones delicadas, ¿no? Como lo que hablábamos antes en reuniones de madres y padres, hay muchas veces en las que las conversaciones hay algún desacuerdo o algo y algún malentendido. Yo creo que es muy fácil caer en la trampa un poco de expresar lo que necesitamos o expresar lo que queremos decir mediante, bueno, de una manera como muy explosiva, ¿no? Y quizás un poco mediante acusaciones o mediante enjuiciamientos del estilo, es que tú haces esto, o es que tú haces esto otro, o es que tú no haces esto, y un poco como centrándolo en el tú, ¿no? Y no me parece que ese sea un punto, desde luego no me parece que sea un punto de partida para una conversación constructiva, porque cuando a una persona se le lanza ese tipo pues de acusaciones, lo que le sale es defenderse naturalmente. Entonces yo creo que hay un truco que yo creo que funciona muy bien, que es darle un poco la vuelta lingüística, ¿no? A ese tipo de expresión y no es
tú haces o tú dejas de hacer, sino es que yo hago o yo me siento. Por ejemplo, no es que tú nunca vienes a las reuniones, es que yo siempre voy a las reuniones y me siento con mucho peso encima, siento que llevo toda la responsabilidad y me es abrumador. Entonces, de esta manera, como que pones un poco las cartas sobre la mesa, no es un ataque a la otra persona, es un expresarte lo que, como tú estás sintiéndolo, y ese sí que es un buen punto de partida para decir, vale, está ocurriendo esto, ¿cómo hacemos para arreglarlo? Yo creo que es un poco como que tiene que ver con ese cambio lingüístico de no tanto centrarse en el tú, sino, aunque suene egoísta, centrarse en el yo y saber un poco qué es lo que está pasando contigo y cómo entre los dos o entre el número de personas que tenga la conversación se puede llegar a un acuerdo y ahí llegar a buen puerto. Ujú. Sí, muy bien, perfecto. Pues la verdad es que sí, ese es un aspecto que tenemos que mejorar, desde luego, pero se nos ha complicado un poco la cosa desde la óptica, como te decía, de los que aparecimos en este mundo sin que existiera ni tan siquiera el teléfono móvil, no ya digo internet, las redes sociales y todo esto que a la mayoría nos han atropellado por el camino, yo lo digo así, atropellado, porque hemos tenido que ir sorteándolo todo como si estuvieras metido en una autopista y te vinieran todos los coches de frente, ¿no? Y tú fueras un peatón allí en medio, ¿no? Entonces, es verdad que en la educación está tomando cada vez más protagonismo la tecnología. O sea, esto no solo por el tema de la pandemia, porque es verdad que en la pandemia, bueno, pues ha habido que tirar de la tecnología porque había un confinamiento y había que buscar maneras, ¿no? Pero Ujú. con independencia de la pandemia, la tecnología cada vez está más presente. Y tú hablas de un cambio de paradigma, que me gustaría que hablaras de ello, consistente en pasar de hablar con la tecnología a hablar a la tecnología, ¿no? Eh, ¿Hasta dónde crees que puede llegar este proceso de enseñanza que se desarrolla en los centros educativos? ¿Hasta dónde puede llevar este cambio en ese proceso de enseñanza? Porque es verdad que hay muchos intereses en llevar la enseñanza al formato virtual, los que defendemos la socialización, el papel de socialización que tiene la enseñanza presencial, obviamente no vemos con buenos ojos esos intentos, que además tienen otras razones en las que no vamos a entrar ahora, pero claro, aquí hay un cambio, ¿no? Como tú bien dices. Y bueno, ¿cómo ves tú ese cambio? ¿Cómo crees que le va a afectar al proceso de enseñanza que ahora mismo se desarrolla en los centros? Sí, pues todavía no tengo muy claro hasta qué punto este cambio de paradigma va a colarse en los centros educativos. No es algo que tenga claro, pero tal y como yo lo veo, yo creo que no sería tanto eh, integrar estas tecnologías en clase, sino más bien saber cómo relacionarte con las tecnologías en clase. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando en lengua estudiaba los registros lingüísticos, es decir, saber cómo tienes que expresarte ante diferentes pues interlocutores, ¿no? Saber cómo tienes que, o sea, saber las diferencias entre cómo te comunicas con tus padres, por ejemplo, y cómo te comunicas con tus amigos, saber qué diferencias hay entre cómo te comunicarías ante, por ejemplo, un futuro jefe y un poco tener, un poco pulir esos registros, ¿no? Según el contexto comunicativo y un poco saber defenderte en todas esas situaciones y tener un poco un abanico cada vez más amplio de saber defenderse, ¿no? Entonces yo creo que sería muy interesante saber, ahora que la tecnología, o sea, como decía, estamos hablando a la tecnología, ¿no? Pues como hablamos a Alexa o como hablamos a Siri. Yo creo que sería muy interesante si se pudiera estudiar de alguna forma. em, Hablar a la tecnología como otro contexto comunicativo y como otro interlocutor y como tener una carta más, ¿no? En esta baraja de registros lingüísticos y saber cómo comunicarte a una tecnología. Entonces, o sea, por ejemplo, está claro que hay mucha diferencia entre comunicarse con un ser humano y comunicarse con una máquina y también es saber un poco, bueno, qué registros puede manejar una máquina y a diferencia de lo que puede manejar un ser humano. Y yo creo que sería muy interesante pues como digo, no tanto quizás clases online, sino, o sea, no relacionarte de la tecnología de esa manera, sino incluirla en clase como a modo de estudiarla para saber cómo, eh, sí, cómo puedes relacionarte con ella fuera de clase. Eso me parecería muy interesante. Ujú. Fíjate que en esto hay una cuestión que en los centros, y
todos los años hay este debate en algún centro, hay una herramienta que no solamente no se ha provocado su uso, hay docentes que sí, por supuesto, siempre hay excepciones en todo, y además hay gente que, aunque la norma sea limitativa, busca la manera de sacar recursos y posibilidades a esa norma y bordearla, ¿no? Pero una de las cuestiones que en los centros ahora mismo tiene, bueno, puede tener su explicación, pero es cuestionable como todo, es la prohibición del uso de los móviles en las aulas, ¿no? Es decir, hay centros donde los móviles son una herramienta más y hay centros donde el móvil directamente está prohibido porque no se quiere su uso, ¿no? Sí, pues eso también es muy interesante. Es un poco también lo que hablabas tú, ¿no? De cómo se puede integrar la tecnología y cómo hay docentes que sí que ven salida, ¿no? A ese tipo de tecnología y no, de alguna manera, no rechazar u obviar eh, esta realidad, que es que los móviles cada vez van a estar más presentes en el día a día y cómo hay otros profesores que, en cambio, eh, no ven tan clara la integración de los móviles en clase. No sé, entiendo que cada profesor evidentemente tiene sus motivos para decir que sí o decir que no a este tipo de cambios, pero yo creo que sería interesante para ambos, tanto profesores como el alumnado, ver un poco cómo se puede integrar esto en las clases y de una manera didáctica. Es decir, no solo como algo de entretenimiento, que eso seguro que los chavales lo tienen ya, se convierten en maestros, sino más estudiarla desde un punto de vista más formal y tener adoptar un punto crítico, ¿no? Con respecto también a la tecnología y a los medios de comunicación. Eso sí que, eso me parece también muy interesante, sí. Ujú. Y yo creo que es inevitable, entre otras cosas, porque no hay nada más efectivo para que un adolescente haga algo que prohibírselo, ¿no? Pero bueno, esto no se descubre solo con la prohibición del móvil, es genérico, ¿no? Bueno, ya decía que hay intereses en pasar la educación al formato online, en el que, bueno, hoy no creo que tengamos que entrar porque pertenece a otro debate, como comentaba, pero tu mensaje, tu exposición respecto de cuando has dado alguna charla y la hemos escuchado, muy interesante siempre, em, insiste en la necesidad de contar con perfiles humanistas, porque, como tú bien dices, las personas somos capaces de hacer guiños, ¿no? Como lo denominas tú, pero la tecnología hoy en día todavía no. No sé si en el futuro, supongo que todo se andará y todo se podrá llegar a conseguir y a lo mejor dentro de no sé cuánto tiempo, pues son las máquinas las que nos dicen a nosotros cómo guiñar, pero hoy en día esto sí lo recalcas tú mucho, que ahí hay una diferencia entre el ser humano y la máquina. Y claro, aquí surgen dos preguntas, ¿no? Si es posible educar integralmente personas de forma exitosa solo a través de las pantallas, si esto se quisiera hacer, se podría hacer. Eh, y, y además se podría hacer desde esa óptica una atención socioemocional adecuada del alumnado, ojo, también de la otra parte, también del profesorado, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y también tiene que tener un escenario en el que sus emociones se puedan expresar y las pueda gestionar. Pero pensando en el alumnado, Ujú. ¿tú crees que esto se puede hacer así? Pues es una pregunta muy interesante. A ver, yo creo que es difícil que en una videollamada se reproduzcan todas las características de una conversación presencial. O sea, para empezar tendría que ser videollamada y no solo llamada, porque es que el apoyo visual, como hablábamos antes, los gestos, ver la cara, ver los ojos, ver las cejas, ver, sí, bueno, como la posición corporal, es muy importante. O sea, siguiendo con el tema de los gestos, además yo creo que solo las cámaras de los ordenadores realmente solo llegan un poco como a enfocar el busto, ¿no? En el mejor de los casos. Entonces eso se pierde, eso hace que pierda mucho lenguaje no verbal. O sea, podéis ver un poco mis gestos con las manos si hago un poco los gestos aquí con la mano, pero esta no es la manera natural de hacer los gestos, es un poco más abajo. Entonces eso se perdería, por ejemplo. Y es que al fin y al cabo la comunicación verbal y la no verbal están hermanadas y van juntas de la mano
hacia un solo mensaje comunicativo, ¿no? Entonces como que pareciera que en las pantallas, a través de las pantallas eso se pierde mucho. Es un porcentaje muy grande el que se pierde, porque también tampoco sabéis cómo tengo puesta, por ejemplo, la cadera, hacia dónde apuntan mis pies. Es que todo eso tiene mucho peso a la hora de lo que comentaba antes, como de estar presente, ¿no? Y de prestar atención y como mostrar un único mensaje. Y yo creo que eso se pierde mucho con las videollamadas. Y bueno, todo eso teniendo en cuenta, claro, que la videollamada va bien y que no hay problemas técnicos, mi voz se escucha bien, no se me congela la imagen, que bueno, eso también es mucho presuponer. Pero yo creo que aun con todo, aunque sea una videollamada de calidad técnica, aunque se escuche bien, se vea bien, yo creo que prestar, como decías tú, una atención socioemocional adecuada requiere pues un trabajo inmenso por parte de la persona que la presta, ¿no? Y que por lo delicado de la situación y porque probablemente la otra parte esté en un punto más o menos vulnerable, bueno, son chavales que están formándose, ¿no? Yo creo que eso es delicado y tienes que estar muy atento. Yo creo que hacer únicamente esa atención a través de las pantallas, yo creo que me parecería que ofrecería una experiencia menos completa que si fuera la presencial. También es cierto que es que se pierde todo lo que es la presencialidad, ¿no? Pues, el tacto, no, o sea, no podría haber pues un abrazo, una mano en el hombro. Esa sensación de estoy aquí, es que también se perdería. Me parece que obtendríamos un porcentaje realmente muy pobre, ¿no? De toda la experiencia que es una conversación cara a cara. Mm. Pues sí, llevas razón, creo que llevas toda la razón en eso, desde luego. Mira, cada vez más la tecnología está claro que está en la vida diaria de nuestras hijas, nuestros hijos, no solo en la escuela, sino también fuera, esto es obvio, y en el entorno social en el que se desenvuelven, ¿no? La tarea nuestra, desde luego, es amoblarles la cabeza desde que son muy pequeñitos, pero esto no es tan fácil. Cada vez más nos enfrentamos como madres y padres a escenarios que no hemos vivido como hijos e hijas y por tanto esto es un reto mayor, porque antes parece como que los padres y las madres tenían una cierta seguridad de que ellos les habían educado de una manera y entonces, bueno, habían visto una serie de actuaciones de sus padres y madres respecto de un universo más o menos conocido, ¿no? Y ahora esto, pues no es así, esto nos ha superado en muchos aspectos, ¿no? Pero pensando en ellas y en ellos, ¿tú crees que se están adaptando a las necesidades de las máquinas al expresarse o estamos adaptando estas a la forma en la que se expresan los menores y los adolescentes? No sé si te lo he explicado bien. Es decir, una cosa es que nosotros sigamos adaptando a las máquinas para que se ajusten a las necesidades de nuestros hijos o de nuestros alumnos y alumnas, y otra es que ya estemos en el proceso de adaptar a nuestros hijos e hijas a los requerimientos que las máquinas ponen encima de la mesa para poder actuar con ellas, ¿no? ¿En qué momento estamos o cómo crees tú que estamos en eso? Sí, pues a ver, yo creo que es un proceso un poco que va en ambas direcciones, ¿no? Como que ambos nos estamos adaptando el uno al otro. O sea, yo creo que por un lado los seres humanos y la gente que interacciona con máquinas es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que ha incorporado o está incorporando o está aprendiendo un poco las interacciones con una máquina y un poco está incorporando este registro lingüístico, ¿no? En su abanico de aprender cómo me tengo que relacionar con una máquina, qué tengo que preguntarle y cómo tengo que preguntarle si quiero saber, por ejemplo, el tiempo que va a hacer mañana Alexa, ¿no? Entonces, como que hay tecnologías a las que sabes que a lo mejor puedes hablarles de una manera un poco más coloquial, como vuelvo al ejemplo de Alexa, que es un ejemplo que tenemos todos un poco en mente. eh, una tecnología a la que puedes hablar y la que tienes más o menos garantizado que te puede entender más o menos bien y cuyos márgenes son unos márgenes amplios de movimiento, puedes expresarte cómodamente, por así decirlo, y hay otras máquinas que sabes que tienen unos márgenes un poco más estrechos, ¿no? Y como que unos límites que te constriñen un poco más y tienes que hacer la pregunta de una manera y solo de esa manera para que te entienda. Y a lo mejor ni siquiera puedes preguntarle eso porque es que no te va a entender. Entonces yo creo que un poco por nuestra parte, por parte de los humanos, tenemos que tantear un poco los límites de la máquina y saber
cómo podemos hacer que la comunicación funcione. Y por otro lado, yo creo que también la tecnología, o sea, la gente que está detrás de la tecnología haciéndola avanzar, también tiene que ser consciente de cómo funciona el lenguaje. Por eso antes decías que yo abogaba mucho por el perfil humanista, porque es que es muy importante que en las tecnologías que están interaccionando con seres humanos, evidentemente sepan cómo funciona un ser humano. Y desde luego una conversación es tremendamente difícil si tienes que explicársela a una máquina. Entonces, claro, también la tecnología tiene que saber adaptarse a lo que quiere decir una persona, porque una cosa es lo que quiere decir una persona y otra cosa es cómo te lo cuenta. Porque, por ejemplo, quiero decir, una cosa que digo, por ejemplo, puede ser, hace mucho calor y en realidad lo que quiero decir es que a lo mejor abras la ventana, ¿no? Cuando nunca he dicho abre la ventana, siempre, o sea, solo he dicho hace mucho calor. Entonces, como que hay ciertas... bueno, esto en lingüística se llama pragmática, ¿no? En plan, como cómo funciona el lenguaje por debajo, las intenciones que tiene el lenguaje, que eso es, bueno, todavía estamos muy, muy lejos de que las máquinas entiendan eso. Hay que ser muy literal con las máquinas, ¿no? Y explicitar tus intenciones y lo que tú quieres muy explícitamente. Entonces, bueno, yo creo que sí, de momento es algo que nos estamos adaptando unos a los otros, ¿no? Para encontrar cómo podemos entendernos. Pero yo creo que finalmente tiene que ser la máquina la que tenga que adaptarse, sin duda alguna, a cómo hablamos los seres humanos. Y es ahí donde entramos la gente que trabajamos en tecnología conversacional, o sea, en tecnología a la que puedes hablar. Y, bueno, es cierto que avanza a pasos agigantados, así que a lo mejor en pocos años a lo mejor sí que entienden el sarcasmo, ¿no? Está todavía por ver, pero sí, creo que es algo que tiene que ir por ambas partes y desde luego tiene que ir siempre teniendo como en meta y llegar a buen puerto de la comunicación humana y entender a los humanos y ser una herramienta que nos sirva, más que sí, adaptarnos nosotros a ellos. Sí. Fíjate que al hilo de lo que dices me recuerdo algo que nosotros siempre decimos, sobre todo a las juntas directivas de organizaciones pues como la Gines de los Ríos a nivel autonómico o como la CEAP a nivel estatal, porque en otros espacios igual no tiene tanta importancia, las actas, por ejemplo, no se suelen recoger literalmente, ¿no? Pero tú, por ejemplo, vas a una comisión de educación en representación de tu organización o al congreso, una comparecencia en fin, y esas, las transcripciones de lo que tú has dicho son literales, ¿no? Y yo siempre lo he aclarado cuando damos cursos de formación, cuidado con lo que decimos en tono sarcástico, porque la persona que redacta no va a poner se reía, normalmente no dice esto, ¿no? No lo pone, o esto era una broma, no dice eso, ¿no? Entonces, si tú dices algo que lo dices en tono irónico, no se va a leer con ironía, se va a leer literalmente, y literalmente puede decir justo lo contrario de lo que tú querías decir, ¿no? Entonces, yo espero que ahí la máquina, bueno, pues como tú dices, sea capaz de entender el sarcasmo en un tiempo X, pero es verdad que todavía cuando debe de transcribir nuestras conversaciones, pues seguramente este tipo de situaciones también estarán presentes. Y yo no sé si vosotros, desde el punto de vista de educar a la máquina desde lo humano, pues tenéis mucho éxito en esto o no. Fíjate, es que es muy interesante lo que has comentado. Es que es muy importante la entonación cuando hablamos en una conversación y eso una máquina todavía no lo tiene dominado. Es que es cierto que también las risas es algo que influye mucho en el contexto comunicativo, ¿no? Y como lo decía, como en la pragmática, es decir, lo que decimos por un lado y lo que queremos significar, ¿no? Por otro. Y la verdad es que una máquina, de momento, en mi experiencia y en mi campo, estamos solo trabajando con frases explícitas, ¿no? De que cuando una persona dice explícitamente lo que quiere y eso coincide con lo que quiere decir, o sea, a dónde quiere ir a parar, ¿no? Pero sí que es cierto que en la entonación es un mecanismo súper rico por parte de la lengua para darle significado y para sí, darle emoción, ¿no? O sea, se puede saber mucho por la voz de una persona si está hablando muy
muy bajito, si está hablando muy alto, si está gesticulando mucho con las manos o no sé. Eso es algo que todavía la tecnología conversacional, al ser solo conversación y no ver los gestos, es que se pierde mucho. Y es cierto que, jo, qué interesante. Sí, es que es cierto que se pierde mucho con estos matices que todavía no está entendiendo la tecnología. Y por supuesto que tenemos que remar en esa dirección, en hacer entender de alguna manera a la máquina que es que la comunicación es mucho más que lingüística, es que también es no lingüística la comunicación y van de la mano. Y mientras que lingüísticamente se puede decir una cosa, se puede, o sea, si haces un gesto o haces un guiño o haces un tono de voz diferente, porque a lo mejor te estás burlando de otra persona, por ejemplo, o estás haciendo em, algo con la voz que claramente quieres darle la vuelta a lo que estás diciendo, eso todavía la máquina no lo controla. Y eso es muy interesante porque nos hace muy únicos a los humanos. Sí. Y fíjate que es que yo creo que ahí es donde está pues suelo decir, la madre del cordero con el tema de las emociones y de las máquinas, ¿no? Porque yo recuerdo que cuando empezaron a aparecer todos estos proyectos bilingües, no entro en el debate de si realmente estamos hablando de bilingüismo o de otra cosa, pero los denominados proyectos bilingües, hay administraciones educativas, no señalaré ninguna porque no es hoy el día de criticar o ensalzar a nadie, pero hay administraciones educativas que regularon que las tutorías con los alumnos se daban en la lengua inglesa o en la que fuera, ¿no? Ujú. Especialmente esto ha ocurrido con el inglés. Y nosotros le decíamos a estos legisladores, no les hicimos entrar en razón, pero les dijimos que si ya de por sí es muy complicado para un menor o un adolescente expresar cómo se siente y sus emociones a un tutor, una tutora, delante además de compañeros y de compañeras, y que esto no es nada fácil, si además lo tiene que hacer en una lengua que no es la materna, pues ya digamos que Apaga y vámonos. Sí, ahí sí. vámonos, ¿no? No les hicimos entrar en razón, porque primó eh, la defensa de tengamos el inglés por todas partes. Ya digo que no solo con el inglés, pero principalmente con el inglés. Yo Ujú. creo que ahí es donde radica buena parte del éxito a la hora de hacer tu función de tutor, en este caso, ¿no? De tutora. Y ahí creo que además es el objeto un poco de la charla que tenemos hoy, es decir, cómo hacemos, ¿no? Para que el lenguaje que nosotros usamos nos ayude a gestionar las emociones de una manera positiva, ¿no? Porque se pueden gestionar de muchas maneras, pero hay que intentar gestionar de manera positiva, ¿no? Y claro, aquí entra tenemos un lenguaje hoy en día que lo tenemos de una manera, lo conocemos de una manera, pero todo está en mutación y también el propio lenguaje, el lenguaje no es algo que dejamos quieto, ¿no? Bueno, sin entrar ya en cuestiones que, por ejemplo, por la RAE de repente te quita y te ponga acentos, ¿no? Pero que esto es una cuestión que aparentemente puede ser menor, pero que a veces no es tan menor, ¿vale? Porque tenemos un lenguaje muy rico y una misma palabra puede significar múltiples cosas distintas dependiendo del contexto, algo de lo que estabas tú hablando antes, ¿no? Ujú. Y claro, ¿cómo ves tú el futuro del lenguaje tal y como lo conocemos ahora? ¿Nos va a ayudar a la evolución que va a tener este lenguaje, a prestarle más atención a las emociones o nos lo va a hacer más complejo? ¿Tú cómo crees que vamos a caminar? Hombre, pues el lenguaje es algo que está vivo, es algo que siempre está evolucionando. Y yo creo que eso es algo muy positivo, porque si no evolucionase, eso quiere decir que se estancaría el lenguaje en algún punto y moriría, que eso es lo que le pasó al latín. Así que el futuro del lenguaje yo lo veo como un futuro que está en movimiento y que es algo dinámico y que es algo que está bien y que es deseable. Así que ese punto lo veo con ese dinamismo, ¿no? que nos beneficia. Y con respecto a prestarle atención a las emociones, hombre, el lenguaje es una herramienta y yo creo que siempre va a estar y siempre ha estado y siempre va a estar para nosotros para que sepamos utilizarla a la hora de expresar un poco lo que llevamos dentro y saber, sí, bueno, exteriorizarlo, ¿no? Lingüísticamente. Y otra cosa es cómo de hábiles, ¿no? Somos con esa herramienta y cómo sabemos utilizarla y darle forma para que nos sirva, ¿no? Entonces yo creo que ahí también entra un poco, como hablábamos al principio, ¿no? Que no había formación de esto, un poco pues formación o bien formal o formación
perdón, oficial o no oficial, ¿no? Hacer hincapié en la gestión de emociones, un poco en la identificación de emociones y en la expresión de estas emociones lingüísticamente, en primer lugar, saber poner palabras a lo que uno está sintiendo, saber cómo puedes manejar esto que estás sintiendo. Y por otro lado, también creo que sería interesante no solo plantear a los chavales salidas lingüísticas a lo que están, a lo que están sintiendo y experimentando, sino también un poco experimentar otros caminos de expresión, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una persona se siente más cómoda y más a gusto expresando lo que siente a través de lo artístico, ¿no? A lo mejor se siente más a gusto pintando o cantando, o a lo mejor otra persona se siente más a gusto expresando sus sentimientos de manera pues corporal, no sé, a través del teatro o a través del deporte. No sé, creo que sería muy interesante plantear a gente que está en su etapa formativa, no solo expresión lingüística de sus sentimientos, que es muy, muy importante y de hecho es como nos comunicamos los seres humanos, sino también un poco plantearles alternativas o complementos de cómo también pueden investigar y conocerse un poco a sí mismos, ¿no? Qué es lo que les funciona, qué es lo que no les funciona y un poco sí, utilizar esas herramientas o sea, pulir un poco ese repertorio que tienen para sí. Ujú. Bueno, pues mira, si te parece, vamos a hacer una cosa, vamos a intentar, porque yo creo que seguro que las personas que se han conectado tienen muchas cosas que decir. Es un giro complicado esto de hablar desde el yo, ¿no? Y como que puede verse un poco como ególatra, pero es que es cierto que como que no está muy bien visto, por así decirlo, que se hable de una misma, ¿no? Sobre todo en términos de sentimientos y de emociones y cómo una está experimentando lo que está pasando. Pero es que si te das cuenta, lo único en lo que uno mismo tiene mano es en poder precisamente expresar estas cosas. Realmente em, no tienes mano, no puedes hacer nada por este mensaje, cómo se va a interpretar más allá de ti. No puedes eh, asegurar ni garantizar que este mensaje tuyo, que lo has dicho de la mejor de las maneras y desde un sentimiento lo más constructivo posible, no puedes saber cómo se va a interpretar. Lo ideal sería que cada uno hiciera ese ejercicio y que entendiera que, vale, esta persona que me está diciendo cómo está sintiendo no está siendo ególatra, me está contando una cosa de ella o de él muy, muy delicada, vale, voy a escuchar a ver qué me tiene que contar y a ver cómo o solucionamos esto o cómo vemos esto o cómo averiguamos esto. Yo creo que sí, no, creo que debería hablarse un poco más, ¿no? Específicamente es importante estar con uno mismo y saber un poco gestionarse a uno mismo y también saber expresarse a uno mismo. Y no por ello, o sea, no por expresarte tú, estás quitando a la otra persona ningún tipo protagonismo o ningún tipo de, o sea, no le estás quitando nada a la otra persona por tú expresarte. Hay espacio para todo el mundo. Lo que sí es cierto es que no todo el mundo hace ese ejercicio y como que es fácil que se malinterprete si la otra persona quiere malinterpretarlo. Pero ahí no hay nada que puedas hacer que digas tú, si digo esto lo va a interpretar bien, si digo esto lo va a interpretar mal. Lo que tienes que hacer es como, o sea, creo que un primer paso es eso, no hablar no decir es que tú haces tal cosa, tú haces tal, o dejas de hacer tal cosa. Eso sí que se puede tomar muy fácilmente y con razón como algo acusador o como desconfianza, ¿no? En cierta medida. Pero bueno, confiemos en que la gente pueda hacer ese ejercicio propio y bueno, llegar a buen puerto. Al final yo creo que estamos un poco, bueno, es que estamos todos en el mismo barco. Entonces, bueno, dar un poco ese espacio y dar a entender que no porque tú estés diciendo esto le estás quitando a él la razón, o a ella, o a quien sea. Esto que tú comentabas ahora es precisamente lo que otros profesionales de la psicología y esto denomina abrirse o no abrirse
a los demás, ¿no? Es decir, Justo. cuando vas a terapia, yo no he ido, pero bueno, puedo ir en cualquier momento, no tengo nada en contra de ello, simplemente es que a veces la vida tampoco da para tantas cosas. Pero las personas que van a terapia, lo primero que intentan los psicólogos es precisamente que esa persona se abra y cuente, ¿no? Y que diga yo cómo me siento, yo qué hago, yo qué no hago, yo qué vivo, yo qué no vivo, cuál es mi problema, cuál es... O sea, que hable del yo, ¿no? Un poco lo que tú estás diciendo. Y es fundamental, porque si no, no lo van a poder ayudar. Esto también una pregunta súper interesante. Muchas gracias por hacerla. Pues yo creo que, claro, es lo que hablaba antes, ¿no? Como que el hecho de que una conversación no tenga voz y tampoco tenga gestos y solo haya letra, texto escrito, es que se pierde mucho de la comunicación y es cierto que para suplir esas carencias de entonación, de gestos, de guiños, de un poco la presencialidad, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas características que han surgido en las conversaciones de texto. Por ejemplo, en el WhatsApp, pues tienes pues emojis. Los emojis sí que es cierto que me parece que suplen, quizás porque yo sí que estoy acostumbrada a hablar mucho por WhatsApp y mucho con emojis. Sí que es cierto que pueden significar muchas cosas y también como crear tu significado con esa persona, ¿no? Por ejemplo, el emoji pues del gato negro, por ejemplo, o el emoji del gato blanco que tiene la espalda naranjita, o sea, como que puedes darle un significado nuevo y hacer que no solo sea un gato negro, por ejemplo, y de esa manera crear como un idioma propio, ¿no? En el WhatsApp. A mí eso me parece también algo muy rico que no tiene el lenguaje oral, fíjate. Y darle como el significado con los emojis y bueno, ahora en WhatsApp y en más canales, en Telegram también, puedes dar ahí, ¿cómo se llama? Notas de voz, audios de voz. Sí, notas de voz, ¿no? Se llaman para enviar. Y eso sí que puedes también jugar con, si quieres comentar algo como que te ha pasado y es algo alucinante y quieres contarlo, a lo mejor sí que quieres mandar una nota de voz porque es una cosa alucinante o que estás escuchando ahora mismo, estás en un concierto y le mandas una nota de voz a, a la persona, ¿no? Entonces yo creo como que sí que hay recursos que no son los recursos de la lengua oral, pero sí que son recursos que suplen esas carencias y que al fin y al cabo nos sirven para darle un poco más de, diría, calidez a nuestras conversaciones y que no sean que no sean lo frías que nos imaginamos que puede ser una conversación por teléfono, ¿no? Creo que es un canal igual de versátil, en el que te puedes cabrear mucho y expresar mucho tu cabreo y también expresar mucho tu cariño. Es lo que comentaba, ¿no? Que hay ciertos mecanismos que han surgido para suplir, ¿no? Esto que no tenemos en el lenguaje escrito. Entonces, sí, volvemos un poco a lo de la educación presencial versus online, ¿no? Como que hay cosas que por presencial las tienes y no las tienes online y ahora con esto del móvil, pues hay cosas que sí que pueden hacerte el apaño. Así que sí, creo que de diferente manera, pero también también creo que es pensando en el WhatsApp, ¿no? Creo que también es un medio versátil que te proporciona herramientas para tener una conversación rica. Al hilo de esto que dices, a mí me surge, tengo un problema con el tema del WhatsApp, no te creas que no, porque y esto es a nivel personal, voy a hacer del yo, ¿vale? Como decías tú, del yo. Muy bien, Bueno, muy bien. pues a mí me gusta gastar bromas, siempre me ha gustado mucho gastar bromas, ¿no? Y entonces las bromas en WhatsApp tienen que ser distintas o las tienes que enfocar de diferente manera como las haces cuando estás con personas en un grupo, ¿no? Porque claro, eh, ¿cómo lo van a leer? ¿Cómo la van a entender, ¿no? Y es verdad que es complicado, no es tan sencillo gastar bromas por WhatsApp, pero también es verdad que es un canal en el que se presta, ¿no? A una frase, a un chiste corto, no sé. Pero sí he notado, yo lo noto, esta dificultad de llevar la broma que puedes gastar en un terreno de relación directa con la persona a ese entorno de mensaje, ¿no?
Ojo, porque también se puede malinterpretar una broma cara a cara y hay gente que no entiende bien la ironía y el sarcasmo y esa gente va a tener problemas siempre cara a cara y por WhatsApp. Y también pienso que una persona que te conoce bien también va a pillar tus bromas por WhatsApp. Sí, alguna persona que digas esta de broma y lo sabes en persona y lo sabes en WhatsApp y lo sabes en todo. Yo creo que es más cuestión de cuánto conoces el contexto comunicativo y cuánto conoces el registro comunicativo que hablábamos antes, cuánto conoces a esa persona y su manera de expresarse para saber adecuarte tú y cómo se expresa eso cara a cara y cómo se expresa eso en el móvil, que son dos maneras diferentes, pero sí que es muy interesante. También hay malentendidos cara a cara con las bromas y con ¿estará esta persona bromeando o lo dirá en serio? Como que hasta que no conoces un poco a la persona, no, tampoco, también es peligroso por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tienes confianza con alguien, también te lo preguntan. A mí me lo han preguntado. Oye, esto que me has dicho, esto es broma, ¿no? Para asegurarse de que se ha cogido en el sentido. Yo creo que también sí, es una manera como un mecanismo de compensación, ¿no? En plan, vale, ahora no puedo comunicarte con este email que a lo mejor no hay prisa por entregar este proyecto, por ejemplo, y quizás no me sé expresar de manera lingüística lo suficientemente bien como para transmitirte esta tranquilidad, en plan, vamos bien el tiempo, no te preocupes, y sin embargo, eh, como que quizás pecamos o utilizamos más los emojis en un contexto que históricamente nunca se ha utilizado emojis en el trabajo, por ejemplo. Pero sí, son como mecanismos de compensación y es interesante también ver cuánto espacio están ganando, cuánto protagonismo están ganando frente a la expresión lingüística. Es decir, cuando decidimos poner dos puntos y un paréntesis para sonreír o cuando preferimos dejar la broma un poco como lo que comentábamos antes, ¿no? Como dejar la broma escrita y dando pie a la otra persona que interprete eh, si estás de broma o si estás en serio o un poco cómo va eso. Sí, pues claro, es una pregunta también muy interesante. Es que, claro, para que una máquina pueda entender muy bien qué es lo que quiere decir un humano, tiene que tener mucha exposición a cómo se expresa un humano y saber qué tipo de cuestiones le puede plantear un humano. Entonces, claro, hace falta que estén un poco pegándose con la realidad, ¿no? Por así decirlo, para entrenar y para saber un poco por dónde les puede venir un humano, qué les puede preguntar. Claro, no están perfeccionados porque están como en ese proceso de entrenarse y necesitan muchos datos y necesitan muchas interacciones para darse cuenta de, vale, es que cuando me está diciendo esto, lo que me pregunta es por esto otro. Entonces, como que tiene que tener mucha exposición. Yo creo que en ese sentido se parece un poco salvando las distancias, evidentemente, a cuando aprende un niño un idioma, que tiene que hasta dentro de unos años el niño no empieza a balbucear, ni a hablar, ni a hacer frases con sentido, ¿no? Como que le hace falta mucha exposición al español, por ejemplo, o al idioma que está aprendiendo para saber que, vale, perro se refiere a esto, se pronuncia de esta manera y un poco familiarizarse con ese idioma, solo que a un niño le cuesta muy pocos años y a unas máquinas que no tienen el cerebro humano les cuesta mucho. Y mientras que un niño puede entender muy bien lo que hablábamos de estos matices, ¿no? Conversacionales, los matices del tono, los matices de un poco de los gestos, eso también cuesta mucho explicárselo a una máquina y cuesta mucho enseñárselo para que sea algo consistente, ¿no? Como que le hace falta mucha bueno, las personas que nos dedicamos a esto lo llamamos input, o sea, como qué es lo que le enseñas a la máquina y cómo la entrenas para que tenga un buen output, o sea, un buen comportamiento, ¿no? Con los seres humanos. Entonces, sí, estamos en un proceso ahí de fricción, ¿no? Como de tira y afloja y de un poco vamos a ver cómo nos entendemos y y de la máquina enterarse un poco cómo funcionamos, ¿no? Sí, al final muchas veces te aparece el típico cuestionario, ¿le ha sido útil esto? Y tú la mayoría de las veces estás diciendo, te voy a poner que no, porque es que no me has sacado de donde estaba, pero bueno, al final es verdad que cada vez son más útiles, está claro.
que también plantea esto una cuestión muy interesante, y es que el lenguaje no es un ente que vaya separado de nuestro aprendizaje, es que el lenguaje va ligado a lo que aprendemos y la primera vez que hacemos amigos, la primera vez que tenemos una rabieta, la primera vez que el primer amor, esas cosas que se experimentan en nuestro caso en español, es que el lenguaje va ligado necesariamente a las experiencias vitales, ¿no? Entonces, claro, si has vivido todos esos sentimientos en español, por así decirlo, claro, ese va a ser tu idioma predilecto, ¿no? También para abrirte tú. En cambio, si nuestra ay, no me sale la palabra. Cuando aprendemos inglés, lo aprendemos en clase con frases un poco pues frases muy simples para aprender inglés y realmente no asociamos experiencias emocionales a ese idioma, va a ser muy difícil que en el cerebro juntemos el inglés con lo emocional, porque es que no lo hemos juntado, no lo hemos juntado nunca, mientras que hemos tenido muchos años de experiencias muy emocionales que hemos explicado a nuestros amigos, que hemos contado a nuestros amigos o que hemos intentado asimilar en español. Entonces, claro, ahí sí que está muy junta la emocionalidad con el idioma. En cambio, si donde, donde restringimos el inglés, por ejemplo, es a clase y, por ejemplo, no hemos tenido pues, una pareja en inglés o nos hemos ido de Erasmus en un país angloparlante, esas experiencias vitales no las vas a tener asociadas al idioma. Entonces, yo creo que es muy interesante no perder de vista que el idioma no es algo ajeno ni algo que esté en una burbuja, sino que va muy, muy ligado a nuestra, bueno, a nuestra exposición vital, ¿no? A nuestros sentimientos. Creo que también eso tiene que ver un poco como con los registros comunicativos, ¿no? En plan de qué es lo que funciona, qué es lo que me funciona a mí en los grupos y qué es lo que me funciona de manera presencial. Hombre, es raro, ¿no? Que te funcionen las bromas en WhatsApp y que no te funcionen luego de manera presencial, ¿no? Pero no sé, si se ha asociado de alguna manera un tipo de comportamiento al WhatsApp y un tipo de comportamiento a lo presencial, no me sale la palabra, sí que es cierto que puede haber esa un poco como disonancia, ¿no? También es cierto que es más fácil por WhatsApp, ¿no? Intentar como el online, ¿no? Suele prestarse mucho más quizás a abrirse un poco más por lo poco como por la máscara, por así decirlo, no es máscara exactamente, pero como por la distancia que marca el WhatsApp, como que a lo mejor sí que te permites gastar una broma y de esa manera abrirte un poco más que en lo presencial, que a lo mejor te sientes un poco más, bueno, un poco más, no, estoy pensando en intimidado, pero no es intimidada la palabra, Un poco más retraído, ¿no? Un poco más, sí, claro. Sí, sí. Pero, a ver, esto de todas formas forma parte también de... Es que nuestros hijos, por ejemplo, pues no son iguales en casa que en el centro educativo. O sea, es decir, y no es lo justo. mismo en cómo se relaciona con el docente en clase que con el grupo de amigos en el patio del recreo, ¿no? Es decir, al final, bueno, pues tú tienes más confianza en unos espacios que en otros y como tú dices, este cierto ocultamiento que tienes en una red social, ¿no? En un WhatsApp o en tal, que parece como que no estás presente, pero lo estás igual, pero a ti te parece que no, que estás un poco protegido, pues te puede hacer decir cosas que a lo mejor en directo no vas a decir. Además, yo creo, corrígeme si me equivoco, que hay una cosa que es muy importante para que haya personas que se pueden lanzar en el terreno del WhatsApp y no en el presencial. Y es que en el WhatsApp puedes estar escribiendo y corrigiendo, pero tú cuando estás en directo, lo que dices está dicho, ¿vale? Ya la corrección es más, ¿no? Sí, sí, justo, o sea, al ser un texto, bueno, en WhatsApp no se pueden editar los mensajes, ¿no? Al menos no todavía, pero sí que es cierto que puedes, en presencial, lo dicho, dicho está, ¿no? Y como que es más difícil, o sea, no te puedes retrotraer, o sea, es lo que dices tú, como que una vez dicho, queda, Y mm, ya está, y te ya han visto está, la cara, sí, las intenciones y todo, ¿no? exacto. WhatsApp dice, bueno, todavía no le he dado a enviar, ¿no?
y puedo borrar rápido si no lo ha leído Claro, nadie. pero también el hecho de escribir te da tiempo para pensar, mientras que cuando estás hablando no tienes mucho tiempo para pensar, tienes que tener la cabeza bien amueblada y saber lo que quieres decir. Y en WhatsApp sí que tienes ese tiempo de reflexión, al menos mientras escribes. Claro. Y que sí, una conversación de WhatsApp también puede darse en el tiempo. A lo mejor te mandan un WhatsApp por la mañana y respondes por la tarde. Y no sé, a lo mejor has tenido tiempo de pensar, vale, ahora cómo enfoco esto y cómo contesto. Mientras que una conversación cara a cara no existe posibilidad de, mm, sí, de pensarse un poco la situación, ¿no? Y bueno, imagino que debe ser muy complicado tener que lidiar con varias facetas tuyas, ¿no? Como que entran en conflicto una con otra. Yo creo que re- creo que requiere mucho trabajo de gestión emocional, ¿no? Y de, vale, saber esto, lo que me han dicho, o sea, por qué me ha afectado y si estoy en el rol de, pues de presidenta o no, de Lampa, saber cómo has de responder, ¿no? Un poco de lo que hablábamos de los contextos comunicativos y de saber adecuarse a esos contextos comunicativos y lo que le comentabas tú a tu compañera, en plan de no, esto no se puede decir por quiénes somos y por lo que representamos en este AMPA, ¿no? Y bueno, imagino que es un trabajo de gestión emocional que tienes que saber un poco entre comillas cuál es tu sitio, ¿no? En plan de, vale, esto me ha afectado como madre, pero es que esto como persona que participa en el AMPA no lo puedo, o sea, tengo que decir esto otro. Yo creo que es un poco, sí, si estás hablando desde una faceta, intentar, sí, asemejarte un poco, asemejarte lo más posible a ese papel que estás representando y un poco ya después de esa intervención y como en privado o con gente de confianza, poder gestionar esto que te ha enfadado o esto que te ha creado un conflicto de dentro, pero saber un poco separar esas dos facetas, ¿no? Y saber en todo momento, vale, esto me ha pasado, no voy a negar que me ha pasado, esto me ha enfadado, pero es que ahora mismo no puedo responder a este enfado porque no es lo que toca. Lo que toca es que tengo que responder esto y más adelante no obviar este sentimiento, o sea, no ignorarlo, te ha pasado lo que te ha pasado, pero más adelante en privado o con una persona de confianza o tal, sí que darle cabida a este sentimiento y decir, vale, jope, me ha pasado esto y me ha sentado pues como un tiro y darle un poco salida a ese sentimiento, ¿no? Sí, pues es una cuestión muy interesante y que nos pilla de lleno. Es lo que comentabas tú con la pandemia, se ha acelerado de una manera, vamos, increíble y se ha implantado quizás no teniendo en cuenta las consideraciones de las personas y que por muy avanzada que esté la tecnología, tiene que haber obligatoriamente un periodo de adaptación y de la sociedad a la tecnología y ese periodo de adaptación tiene que ser dilatado porque los tiempos de la gente no son los tiempos de las máquinas y yo creo que es falta de previsión o sí, por parte de las instituciones que plantan este tipo sí, de máquinas y que no solo que las plantan, sino que además no ofrecen ninguna alternativa humana. Es decir, o sea, yo creo que debería ser, vamos, obligatorio que tuviera tanto opción máquina como opción humana para lo que comentábamos antes, para que la máquina pueda seguir entrenando como la expresión lingüística de los seres humanos y el flujo conversacional, ¿no? Y un poco cómo funcionan las conversaciones, pero si eso no llega a buen puerto, evidentemente la persona tiene que ser atendida por otra persona que le dé salida. Yo creo que mm, tienen que verse mucho, es una cuestión delicada y tienen que verse mucho los tiempos y los periodos de adaptación. Es que las personas tardamos mucho en adaptarnos a los cambios y este es un cambio muy importante. Y
no sé si yo creo que tiene que haber como planes B y también eh, muchos recursos para mejorar esas tecnologías y que cada vez sean un poco más transparentes, ¿no? A las personas. Ujú. Sí, la verdad es que nos han impuesto las máquinas en muchos terrenos. Yo soy de los que cuando llega un peaje se va a las cabinas donde hay personas. Veo el manual y voy para allá. Aunque vaya a darle la tarjeta, me da igual, pero quiero que esa persona siga estando ahí, entre otras cosas, porque eso significará un puesto de trabajo que no se pierde, ¿no? Al final, en muchos casos desaparece, o los centros comerciales, en los grandes en las grandes superficies, cada vez hay más personas que se van a hacerse el cobro ellos solos a una máquina con una caja en la que ya lo meten todo y lo pagan sin necesidad de interaccionar con una persona que está en la caja. Yo soy de los que se va a la cola a esperar, no importa. Pero es verdad que cada vez aunque tú quieras seguir teniendo ese recurso, la vía del ahorro económico es aplastante, ¿no? Y hace que vayan prescindiendo de personas. Yo supongo que este debate de que si las máquinas van a tener que llegar a tributar en un momento determinado es muy interesante porque, entre otras cosas, si al final me va a costar lo mismo tener una persona que tener una máquina, pues igual prefiero a la persona, ¿no? En lugar de la máquina. Pero por ahí no sé si vosotros que estáis detrás de esta educación de las máquinas, digámoslo así, para entendernos, eh, os están planteando es el reto desde esta óptica, es decir, quiero sustituir a las personas por una máquina que sea capaz de hacer lo mismo que las personas, pero sin necesitarlas. No sé si os lo trasladan así. Bueno, no nos trasladan así tal cual. Y yo creo que, bueno, yo tengo un punto de vista ligeramente diferente. Creo que no es tanto sustituir a las personas, sino sustituir a las tareas que hace una persona y liberar a esa persona para que pueda hacer otras cosas. Pero es que esto también hay mucha facilidad para que se entienda de muchas maneras. Porque, por ejemplo, ha habido esfuerzos que iban hacia el camino de automatizar un poco los servicios médicos, ¿no? Que cada vez haya más máquinas que puedan hacer, no puedan hacer 100%, pero como que puedan ayudar a los doctores y a las doctoras a realizar su trabajo. Pero es que el hecho de que pueda ayudar a las personas, a los doctores y a doctoras a hacer su trabajo, no quiere decir que vaya a sustituirlos, quiere decir que va a dejar más tiempo al doctor o a la doctora para ofrecer un trato más personalizado al paciente, que es lo que necesita. Pero si estamos entendiendo como que la tecnología va a sustituir 100% a los trabajos, o sea, a las personas, creo que ese punto de vista nos lleva a unas conversaciones muy poco fértiles. Creo que no va por ahí o no debería ir por ahí la conversación y los debates. Yo creo que es más, vale, ahora que tenemos esta tecnología que nos está ayudando a hacer nuestros trabajos, ¿cómo podemos utilizar las personas y cómo podemos aprovechar todo el potencial de las personas que nos han liberado para seguir ayudando a la gente? O sea, creo que no es tanto sustituir a los humanos, sino hacer el trabajo pesado, haz tú el trabajo pesado máquina y déjame a mí el trabajo un poco más, sí, Imaginativo, creativo, ¿no? sí, imaginativo, creativo, que requiera algo más humano. Creo que no es tanto sustituir personas como sustituir tareas. A mí me vuelve, o sea, supongo que este tema es el tema que evidentemente hoy nos ocupaba principalmente y me llama a volver un poco a ello, ¿no? Es decir, las emociones. Eh, Nuestros hijos, nuestras hijas en casa, forma, hay cada vez más un aislamiento de muchos jóvenes en sus espacios con máquinas de videojuegos, con tal, no sé qué. Esa es un escenario que, como yo digo, antes nuestros padres sufrían para que volviéramos a casa a comer y a cenar porque estábamos todo el día fuera. Y ahora el sufrimiento es al contrario, es intentar que salgan porque están demasiado en muchas casas metidos y relacionándose con las máquinas. Eh, ¿Tú crees que ellos pueden crecer en un ambiente de tanto enclaustramiento en sus habitaciones o en sus espacios que hacen más suyos que antes, quizás, y pueden desarrollar sus emociones igual? ¿O
si no igual, de diferente manera, pero también de forma positiva? ¿O este escenario es tan peligroso y tan delicado como algunos dicen? Sí, pues es un debate muy interesante. A mí me gustaría romper una lanza a favor de un poco los videojuegos, ¿no? La tecnología. Yo es que creo que se parece mucho lo que comentabas tú de cuando antes vuestros padres, ¿no? Tenían que traeros a casa de la oreja para ir a comer y ahora tenéis que sacarlos de la habitación, ¿no? Para ir a comer. Yo es que creo que en realidad se parece mucho porque tú estabas con tus amigos en la calle y también me parece que ahora los chavales están también con sus amigos jugando a videojuegos online en sus habitaciones. Yo creo que aunque han cambiado las formas, han cambiado los medios, pero sigue habiendo, desde luego, muchísima comunicación, solo que online y solo que, claro, desde la habitación y como que parece, como que se ve desde fuera, ¿no? Como que eso es una burbuja que te aísla, pero en realidad no creo que sea así. Yo creo que es más un portal que te conecta. Yo lo veo como un portal que te conecta, más que como una burbuja que aísla. Y creo que como, bueno, como decía, ¿no? Como que las formas han cambiado, pero sigue habiendo los videojuegos comunicativos o que estás bueno, con Twitch, ¿no? Con YouTube, estás formando una comunidad, formando parte de una comunidad y viendo lo que hace esta persona, viendo lo que hace esta otra persona, charlando con esta persona, jugando con esta otra persona, solo que claro, que se hace desde la habitación y eso desde luego que parece que se estuviera aislando, pero yo rompo una lanza a favor de este, como un poco como cambio de paradigma, ¿no? De estás aislado a es que estás conectado, desconéctate y vente a cenar. Y aun con todo, yo creo que también sería muy interesante que tuvieran diversificación de medios. Vale, por un lado, estate con Twitch o jugando con tus amigos a lo que sea, pero por otro lado también tienes que, pues por ejemplo, ir a entrenar fútbol o baloncesto. Y como que tengan un poco de... em, bueno, hablando un poco más coloquialmente, como los huevos en varias cestas, ¿no? En plan, vale, pues tienes este tipo de comunicación, ahora tienes este otro tipo y como saber un poco manejarse en varias comunicaciones, tanto online como presencial, en diferentes, pulir un poco más, ¿no? Esos contextos comunicativos y, y saber expresarse tanto en un contexto como en otro. Sí, no lo veo algo que tan... Bueno, y eh, a mí me encanta que seas positiva, que lo veas, ¿verdad? Porque la verdad es que muchos mensajes en los medios de comunicación, la verdad es que vende lo triste, vende lo negativo. Lo Claro, pero porque positivo yo y creo lo alegre que, vende poco, y entonces, claro, el mensaje viene muy dado desde esa óptica, ¿no? Pero luego las claro, familias, claro, ese mensaje lo reciben y están preocupadas. Dicen, a ver, que yo lo tengo encerrado ahí, ¿no? ¿Y qué pasa, no? claro, yo creo que es un poco por eso, porque como que lo vendes de la óptica de la burbuja y del aislamiento, pero creo que no se han metido a conocer realmente ese mundo y qué está pasando cuando un chaval está conectado. Y de todas formas, o sea, reitero lo dicho, es importante que también, o sea, tenga su mundo de conexión online, pero también su mundo de conexión offline. Pero yo creo que ambas no dejan de ser conexiones, solo que ahora hay antes solo había conexión offline y ahora hay conexión offline y online. Y como que hay entiendo que haya muchos malentendidos y mucho eh, de desconfianza, ¿no? De lo online, es que parece que no se comunican, cuando me parece que es todo lo contrario. Así que sí, yo rompo una lanza a favor de lo online. También hay mucha comunicación ahí. A ver si nos puedes dar una primicia, tú que estás ahí con las máquinas haciendo cosas. ¿Qué reto nuevo, maravilloso, oculto, que puedas desvelar a lo mejor a medias tenéis entre manos para darle ese empujón a las máquinas y al lenguaje con las máquinas y esto? Pues una cosa que se está hablando mucho en este mundillo de bots conversacionales y como máquinas a las que puedas hablar es que puedas hablar como mantener, a ver si me explico bien, como mantener la misma conversación en diferentes canales. Es decir, por ejemplo, tú llamas resulta que tienes Movistar contratado en tu casa y no se ve la tele, entonces como que llamas a Movistar y el agente te anota tu avería, que no puedes ver la tele y como que a lo mejor el siguiente contacto que tienes tú con Movistar es que a lo mejor te mandan un WhatsApp en plan, hola, ayer nos llamaste
porque tienes una avería con la tele, queremos darte unas indicaciones. A lo mejor como que esa conversación que has tenido tú por teléfono se sigue quizás por WhatsApp, o a lo mejor al contrario, tú has contactado por WhatsApp porque no podías llamar o por lo que sea, has contactado y dicho, oye, que no me va internet en casa, y resulta que a lo mejor al día siguiente te llama una gente diciendo, oye, hemos llamado, hemos visto por WhatsApp que nos has mandado un WhatsApp y te queremos ahora llamar para ver qué pasa con tu internet. Y un poco que esa conversación que se ha tenido en un canal, poder trasladarla a otro canal y que esté como un poco conectado eso que, sí, bueno, como distintos canales, ¿no? Por voz, por texto. Eso es algo que se está viendo cómo se puede plantear, si es que se puede hacer, no se puede hacer, tiene sentido que se haga y un poco yendo por ahí, van por ahí los tiros. Y me parece algo muy interesante que esté conectado. Habrá que estudiarlo muy, muy de cerca, a ver cómo se puede hacer y tal, pero me parece que es algo que muy interesante. Sí. Pues sí, seguramente lo será. Seguro. No sé, Alicia, si quieres añadir algo más y desde despedir y cerrar la entrevista, charla coloquial, llámala como quieras, que hemos tenido esta tarde. Pues nada, decir que muchas gracias, que me ha gustado mucho, muchas gracias por invitarme, me lo he pasado muy bien en esta charla, me parece que han salido preguntas muy interesantes y debates muy interesantes y que desde luego es que el lenguaje da para muchas charlas interesantes y que yo estoy encantada si queréis hacer ahí una secuela de hablar del lenguaje y de lo que haga falta. Así que nada, agradezco mucho la invitación. Pues nada, tomamos nota porque no hay nada más peligroso con la FAPA que decir estoy dispuesto. Así que tú has dicho estás dispuesta, tomamos nota, te agradecemos mucho de verdad que hayas querido participar esta tarde e intervenir y explicarnos tu visión del lenguaje y de cómo influyen las emociones y cómo podemos trabajar mejor las emociones con el uso del lenguaje y de todo lo que hemos estado hablando. Que podemos hacer esto que ella dice ahora, ¿no? Hemos estado hablando a través de Zoom, pero podéis mandar un correo haciendo la pregunta, se la haremos llegar. Es que es maravilloso, es maravilloso. Seguro. Bueno, pues muchas gracias, de A verdad. vosotros, de verdad, También a muchas todas gracias. las personas que os habéis conectado y que habéis aguantado hasta el final.